Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro San Mateo, San Mateo capítulo 12, el libro San Mateo capítulo 12, verso 33, solo un verso hoy, vamos a leer juntos. San Mateo capítulo 12, versículo 33. ¿Me oyen bien, sí? Sí. ¿No me oye alguien? Se oye bien todos. Qué bueno, sí. Sí, San Mateo capítulo 12, verso 33. Leamos junto con voz alta, junto, vamos a leer, vamos. Y haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Sí, hasta aquí leímos. Sí, estamos compartiendo, ¿verdad?, sobre los frutos que vienen después de la salvación. La salvación no solo por palabra, ¿verdad? Yo soy salvo, yo soy justo, eso no significa. Salvación es, sí, obviamente por boca se confiesa, ¿verdad? Pero interiormente debería ser bien cambiado. Ese cambio interior, siendo libre del pecado, sellado con el Espíritu Santo, teniendo ya eh, convicción y seguridad y total libertad, ¿verdad? Y de todos los pecados. Esa libertad no significa libertad de pecar livianamente jamás, o ligeramente tampoco, y libremente tampoco. La libertad, y tenéis que entender, ¿verdad? Libertad de potestad de Satanás. Uno es libre del pecado y está libre. Eso significa está libre de potestad de Satanás. Cuando uno era engañado por el diablo, sujeto a Satanás vivía. Por eso el diablo se llama príncipe del mundo, Dios de este siglo. Está uno ya libre de potestad de Satanás. ¿Por qué? El que es mucho más fuerte que llamado Cristo ya entró en nuestro corazón. Por él somos libres pasando esta guerra interior, liberado de mentira del diablo, siendo salvo y sellado con el Espíritu Santo, que en el mismo Dios Él nos cuida, nos guarda, por lo cual somos libres de la potestad de oscuridad y tiniebla de Satanás. Por eso no se arrastra uno por los pensamientos engañosos que son tardo del fuego del maligno y deseos pecaminosos, aunque tiene la carne pecaminosa, pero siendo justo renacido que anda conforme al Espíritu Santo, no se sujeta a la carne pecaminosa. Obviamente lleva quiera, siempre vence, eso es victorioso. Por eso somos más que vencedores, dice. Romano 8 dice, ¿verdad? Viene dificultad, persecuciones, sufrimiento, dolor y miles de situaciones, ¿verdad? Contra al justo renacido pueden venir. Mientras que Cristo estaba aquí en la tierra, haciendo bien, Él era perseguido. Haciendo la voluntad de Dios eran, ¿verdad?, aborrecidos por los hombres. Pero Cristo nunca deja de caminar. Aún odiados, aborrecidos, perseguidos, malentendidos, afligidos, Cristo sigue caminando conforme a la voluntad del Padre. Porque su destino final es morir en la cruz. ¿Qué cosa puede ser mayor que morir? Uno que está bien decidido para morir, para el reino de Dios, para Cristo, nada puede afectar. Uno puede ser bien valiente, ¿verdad? Como león, fuerte. Así pueden confrontar contra todo, ¿verdad? Aunque sea una oveja. Pero por pastor, Jesucristo quien nos camina, puede ser bien fuerte también. Por eso, Cristo como venciendo al mundo entero, nosotros con su Espíritu Santo que mora en nosotros y pensemos contra el mundo, contra Satanás, contra la carne de uno y contra el diablo, y uno sigue haciendo todo lo que Dios manda con temor y también, ¿verdad?, con gran sujeción y obediencia, ¿verdad? Por eso hasta ahora se predica el Evangelio hasta hoy. Aunque muchos cristianos, ¿verdad?, martirizados, pero nunca dejaron de seguir en pos de Cristo. Por eso el Evangelio se oye hasta nuestros oídos.
por medio de sus sacrificios, por medio de sus martirios, por medio de persecuciones, ¿verdad? Que aunque ellos estaban, ¿verdad? Pero ellos siempre brincando sobre todo y continuaba predicando hasta nuestro oído llega el Evangelio, por lo cual, por la fe, somos salvos. Siendo salvos, sellados con el Espíritu Santo, ya camina como ellos, que nos han ofrecido esa bendición tan grande. Con esa bendición que ya tenemos, nosotros también caminamos conforme a la guía y la voluntad de Dios. Obviamente, mientras estamos aquí, se va a venir de todos. Cualquier persecuciones, cualquier verdad, aflicciones y problemas, dificultad, sufrimiento y dolor y amenaza y mucha, ¿verdad? Ataque y con toda la cosa, ¿verdad? Puede tocar a nosotros, pero somos más que vencedores. Como nada, pensemos sobre todo. Por eso, y siendo ya cristiano sellado con el Espíritu Santo y estar libre, ¿verdad? Porque Cristo, más poderoso que el diablo. Increíble, ¿verdad? La luz no se compararía con tiniebla, ni pelea. ¿Dónde está luz? La tiniebla se escapa. Así que Cristo es la luz. Él vive en nosotros. Él es la luz. Nos hace luz de Él también. Entonces, cualquier oscuridad que se acerca a nosotros se alejan de nosotros, ¿no? Así pensemos contra Satanás, contra el mundo, contra la carne, contra tentación, contra cualquier mentira del diablo también. ¿Sí? Por eso, siendo ya cristiano, temiendo al Señor, no tiene nada temor para nadie, nada. Por eso uno confronta contra todo y caminaría, ¿verdad? Cumpliendo la ambición de Dios. Y constantemente, por eso y compartimos, ¿verdad? En varias ocasiones, ese sellamiento del Espíritu Santo es confirmación de la salvación. Alguno escucha la palabra pero se olvida, hasta teoría se olvida. Algunos escuchan la palabra sin y injertarse total en el corazón de uno, ¿verdad? Y se muere y se marchita. Depende de campo, ¿verdad? Semilla se brota y crece bien hasta llevar fruto con vida. Pero depende de corazón. Uno oye, ¿verdad? Ni el día siguiente, ¿verdad? Se acuerda lo que había escuchado. Se olvida esta palabra. Semilla se lleva por las aves, que son demonios, ¿verdad? Diablo no permite que se siembre la semilla en el fondo del corazón de uno. Por eso el diablo endurece el corazón de uno para que no se entre, no se penetre la palabra en el fondo del corazón. Ese tipo de persona oye, el día siguiente se olvida. Porque su preocupación no es su alma. Su preocupación es de cómo comer, cómo ganar, cómo tener, ¿verdad? Mejor nivel de vida. Por lo menos hoy, más que ayer, tengo que comer mejor, ¿sí o no? Mañana por lo menos. Por eso trabaja duro para cumplir su deseo. Así está enfocado su corazón, palabra como nada, se olvida. Pero algunos tienen interés, ¿verdad?, en escuchar la palabra, pero tiene llena de piedra, justicia humana, orgulloso, altivo, escucha, pero en el principio, ¡ah, qué lindo esa palabra! Pero después se marchita la raíz de esta plantita, ¿verdad? Se murió. Entonces, huella hay, pero sin vida. Tercer campo, por tanto, espinos. Ahí se siembra la semilla por afán del mundo. Como que su enfoque no es al reino de Dios, no su alma. Con su afán del mundo y final, ¿verdad? Esa semilla en el principio se brota, pero si final se muere. Por ejemplo, muchos que congregan diferentes iglesias buscan, ¿verdad?, su prosperidad. Quieren ver milagros, quieren ver sanaciones, echar el demonio. En esto están afanados. Final, y escucha ese tipo de personas el evangelio sin arrepentimiento, ¿verdad? Pareciera que, oye, pero final se muere esa plantita. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? De ellos es el reino de Dios. Para que obtenga el reino de Dios, debe ser renacido, sellado con el Espíritu Santo, como San Juan, capítulo 3, verso 5 dice, ¿verdad? De cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando ya paz de corazón.
siendo pobre en espíritu, bienaventurado, corazón bien vacío, arrepentido, reconoce como pecador ante Dios, como desobediente, sin justicia, y sabe que también no hay ninguna esperanza en el mundo, en ese corazón ya bien preparado. Cae semilla, se brota, echa la raíz. Y creciendo, ya finaliza planta, formando fe verdadera y lleva fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Está vivo esa planta, viva esa planta de fe. Por eso lleva fruto, ¿verdad? Si muere esa fe, como que una fe falsa, no está bien, está, ¿verdad? Entonces no se brota, no se lleva fruto final. Así que está plantada, ¿verdad? Esa fe verdadera que resulta, primero el Espíritu Santo entra en el corazón y trabaja como fuente de agua viva, genera constantemente el querer comer, hacer por su buena voluntad. Por eso nadie puede parar esto, nadie. Si está uno sellado con el Espíritu Santo genera constantemente fe, gozo, alegría, poder, gana, día con día mayor gana de servir al Señor. Entonces uno, ¿verdad? Nunca se para. Dificultad puede pararlo, nunca. Persecuciones pueden parar, nunca. Hasta ello está decidido martirizado, sirviendo al Señor, ¿verdad? Porque su esperanza final no está acá, sino allá, en el reino de Dios. Por eso aquí como pasajero viviendo livianamente, ¿verdad? Y su enfoque es al Señor, al reino del Señor, la venida de Cristo, en eso está enfocados. Por eso, pasando de todas aflicciones, siempre vence y vence y vence y continúa predicando el Evangelio, ¿no? Porque nace, el Espíritu Santo genera el querer comer hacer por su buena voluntad. Sin conexión con el Espíritu Santo nunca ocurre eso. Uno tiene que esforzar, yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir, yo tengo que congregar, yo tengo que predicar, yo. Se cansa, no puede lograr. Pero es importante el sellamiento del Espíritu Santo. Escucha la palabra, crece fe por el Espíritu Santo que mora en uno. Por eso, y primero, ¿verdad? Siendo ya justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, tiene temor al Señor. Siempre mira la mirada de Dios, cómo Dios me ve, cómo Dios me conoce, cómo Dios me va a considerar, cómo Dios me va a decir. Ante de gente, Dios cómo me ve, cómo Dios me considerar. Esa consideración divina que Dios tiene, ese es algo que está interesado uno, siendo justo. Por eso teme al Señor, más que todo, ¿verdad? Por eso, cuando uno teme al Señor y siempre, ¿verdad? Mira su mirada, Dios cómo me ve, cómo Dios me quiere que yo haga o camine. Siempre está enfocado en su mirada. Primer paso, temer al Señor. Segundo, sellado con el Espíritu Santo, santo es. ¿Sí o no? Santo. Ese Espíritu Santo, ¿dónde está sellado? En su espíritu. ¿Dónde está su conciencia? La conciencia con la cual nace usted y el Espíritu Santo entra en su corazón. Está amarrada total. Así que su conciencia buenísima, se brilla, mucho más fina que antes. Por lo menos por su conciencia natural con la cual nacieron aquí, ustedes entendieron que eran pecadores. Por eso estaban gimiendo, sufriendo, buscando la salvación. Como el publicano que golpea su pecho en confesó, ¿verdad? Dios, sé propicio por mí, pecador. Él cómo conocía que era pecador por esa conciencia, lámpara de Jehová. Como dice Proverbio 20, verso 21, ¿verdad? Lámpara de Jehová es el espíritu de hombre. En el espíritu de hombre, ¿qué hay? Esa conciencia. Siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, su conciencia. Entonces esa conciencia está finísima, que busca la santidad. ¿Le gusta pecar? Al pecador sí le gustaría, puede ser. Al justo no le gustaría pecar. Busca cómo hacer, ¿verdad? En una vida con justicia, con santidad. Nace esa gana. Con temor al Señor, nace esa gana de hacer buena, una vida con santidad.
Y Dios ampara, apoya. ¿Cómo no va a vivir? Convertido, transformados, cambiados, sí o sí ya está. Así se vive diferente. Pues uno viendo a usted de verdad se nota, wow, usted antes era así, ¿verdad? Ahora diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado a usted? Uno dice esto. Ahí viene renovación de vida. Primero, regeneración, luego renovación de vida. Por eso, primero, temer al Señor. Segundo, vivir con santidad. Por el Espíritu Santo quien lo lleva, lo guía. Tercero, día con día tiene buena voluntad. Hacer lo que Dios quiere. Dios el que produce. Hacer querer como hacer por su buena voluntad. Quien vive en mí, Espíritu Santo. Quien vive en usted, Espíritu Santo. Él produce en querer constantemente. ¿Cómo era hacer? Por su buena voluntad. No por mi voluntad, sino por su buena voluntad. ¿Cuál es nuestra felicidad? La voluntad de Dios y la mía. La voluntad que tengo yo en mí plenamente es la suya, la de Dios. Una sola cosa, felicidad. Lo que quiere el marido, esposa quiere, el marido también. Mira junto así, ¿verdad? Ese matrimonio bien unido, feliz. Pues es importante, ¿verdad? Un justo se case con justa. Una justa se case con justo. Así formando un matrimonio en Cristo, ¿verdad? Solo una cosa, no solo a nivel cuerpo, sino espíritu también unificado con mismo Espíritu Santo, mora ambos. ¿Quién puede cortar eso? Entonces ellos miran misma dirección, caminan con misma orientación, ¿verdad? Feliz vive, pero bien unido, poderosamente trabaja ambos, porque lo que ambos quieren es lo que Dios quiere. Fuertísimo se hace. Así David vivió, ¿verdad? Varón, conforme al corazón de Dios. Lo que Dios quiere, David quiere. Lo que quiere David, ese es lo que Dios quiere. Unificado. ¿Cómo lo va a ser levantado? De vez en cuando alguno que no camina con Dios, por mínima cosa se enaltece. Dios quiere dar mucho, demasiada cosa que ni imagina uno. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿por qué no estará toda la cosa con él? Un santo del Señor, lamento del Señor. Dios quiere dar un montón, pero por poca cosa, mínima cosa se enaltece el corazón. O puede decir más. Porque si Dios diera más, ya se enaltece más todavía. Así uno no aguanta esa bendición tan enorme que Dios quiere dar. Pues en Cristo Jesús, cada día uno tiene que aprender de humildad. Así uno aprende a Cristo día con día. San Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Descansado, ya liberado del pecado, ya está descanso. ¿Eso siente o no? Cuando ustedes llegaron a ser renacido, ¿qué vino primer paso? Descanso. ¡Wow! Esto se llama paz. Esto se llama reposo. Renacido el día 24 de agosto en el año 1986, el día siguiente 25 del mismo mes, ¿verdad? A la mañana me desperté a las 6, apenas dormido 3 horas, porque canté hasta la tercera de la madrugada del mismo día, ¿verdad? Ah, mira, esto es la paz. Wow, esto es el gozo, ese es reposo. Ese tiempo entendí el día de reposo. Ah, esto se llama reposo verdadero. Justo renacido, disfruta ese reposo, ¿sí? Porque el Señor del día de reposo está en mí. ¿Cómo uno no va a reposar? ¿Cómo uno va a disfrutar el reposo? ¿Sí? Está bien reposado. Obviamente el cuerpo trabaja duro, sin cesar trabaja, desde madrugada hasta la noche, muy de noche, ¿verdad? Trabaja sirviendo al Señor, predicando, haciendo de todo. Profundamente el espíritu, reposo. Demasiado reposo. Viene gran tempestad afuera, ¿verdad?
pero Cristo está bien dormido dentro de la barca, un reposo terrible. Los discípulos hubieran tenido fe en la palabra del Señor. Señor dijo, pasemos a otro lado. Si ellos hubieran tenido fe, estarían acostados a la par de Cristo. Sí, Señor, yo voy a también dormir a la par suya. Aunque viene tempestad, ola gigante, terrible. Parecer que se vuelca, no se vuelca, porque el Señor dijo, pasemos a otro lado. Sí o sí vamos a pasar a otro lado. Con esa fe se descansa total. ¿Sí? Por eso, siendo ya justo renacido, guarda ese reposo bien profundo. Ya fue cumplido todo. Consumado es. ¿Sí o no? Ese reposo mora en mí, mora en nosotros. Por eso uno puede pasarle toda aflicción y dificultad, problema, pero su corazón descansa. No sé, ¿verdad? Y sufre. Por eso no penetra ninguna aflicción y dificultad hasta el fondo del corazón. Pense. Porque el Espíritu Santo cuida el corazón de uno. Por eso dice la palabra, primera Juan, capítulo 5, verso 18, dice, ¿no? Los que son nacidos de Dios no practican el pecado. ¿Sabe qué dice? Aquel que es engendrado de Dios le guarda, y el maligno ni le toca, no le toca, dice. El maligno puede tocar al justo renacido. Siendo tiniebla puede acercar a la luz. No, no se puede. De vez en cuando, ¿verdad? Muchos pastores pelean con demonios. Yo te reprendo, vete, sudando. No, está mal. Así no se pelea. Cristo así peleaba. Yo te digo, por favor, salga de él. Cristo decía a un chiquillo que está endemoniado. Nunca ocurre. Cuando se acerca a Cristo, ellos están tembladeros ya. Antes la tiniebla, ¿verdad? La luz. ¿Por qué, verdad? Hasta la energía. Se acerca luz, se aleja tiniebla. Así no es. Por eso el Espíritu Santo nos guarda. El maligno no le toca. ¿Cómo toca al diablo, al Hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? Hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, da lugar al diablo. Por eso el diablo puede aprovechar. ¿Me explico? Diablo no puede tocar al justo renacido sellado con el Espíritu Santo, ya, no puede, pero no da lugar. Por eso el diablo te largo, ¿verdad? Tentando. ¿Viste? Esto ya muy rica. Se acerca a mí, yo te la doy. Diablo ya está adentro, no, ya está afuera. Por eso está, que intenta, ¿verdad? Como secuestrarlo. Cuando era chiquitito, ¿verdad? Terminando su clase, solito va a su casa, alguna persona extraña se acerca para secuestrarlo. Chiquillo, sigue, sigue. Tú me sigas, yo te doy este chocolate, este helado. Venga, venga, venga. Uno se va por su camino, no pasa nada. Como que tentando, ¡guau! ¡Qué rico se ve! Sigue, por eso se hunde. Por eso se cae en la tentación y se lleva secuestrado, ¿no? Así uno da lugar al diablo, entonces el diablo aprovecha, hace fiesta, trayendo todos sus compañeros, venga demonios, que vengan todos. Él ya abrió su portón, vamos a aprovechar esa ocasión. Por eso uno puede caer, por eso uno puede ser llevado en la tentación. Puede ser, porque uno con su propia voluntad acepta que venga. Yo quiero esa tentación. Por eso tiene que ser bien instruido y bien enseñado, bien orientados y bien crecido. Y obviamente bien alimentado por medio de la iglesia cada justo, para no dar lugar al diablo. Debería discernir bien. Por eso, entre muchas características del justo renacido sellado con el Espíritu Santo es buen oído tiene.
Siempre el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Siendo oveja de Cristo, ¿qué característica lleva? Buen oidora. Discierne la voz del pastor. Por eso, aquí dice San Juan capítulo 10, el libro San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 26. San Juan capítulo 10, ¿verdad? Versículo 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues aquí, hablando de la característica de justo pertenecido al Señor, se compara como oveja. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oye, las ovejas oyen la voz del pastor y las distingue. Ah, mira, esa voz es de mi pastor. Está llamándonos de largo, vamos. Un día yo en YouTube, yo vi, ¿verdad? Sí, antes yo creo que en el seminario por ello mostré una vez parece. Y ahí se aparece, ¿verdad? Y una prueba del oído de ovejas. Tranquilamente, ¿verdad? El rebaño de ovejas está pastando. Y varias personas que visitan ahí, ¿verdad? Llama a ellas. Haciendo todas señales, todo sonido, ¿verdad? Llama. Para nada, ¿verdad? Se mueve. Una persona, otra persona y otra persona intenta para mover las ovejas, pero no se mueve para nada, siguen pastando. ¿Por qué? Se oye una voz rara, nada que ver conmigo, siguen comiendo. Y de repente, ¿verdad? Aparece el pastor. No pastor que aparece, ¿verdad? Siempre en cuadros, ¿verdad? Que andan con barra y también bien vestido como ropa blanca, no. Él estaba como usted, como yo vestido. Estaba en una campera, algo así, con zona poco fría parece. Aparece, ¿verdad? Como medio despeinado. Entonces se acerca, dice, él está llamando, ¿no? Y dice como alguna cosa, venga, chicos, venga por acá. Entonces está hablando, ¿no? Entonces primero una oveja más fina, que tiene oído más fina, se levanta su cabeza, está mirando, ah, ahí está. Entonces se mueven. Como el primer, ¿verdad? Y oveja se mueve, otro también, sí, 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 vamos, vamos, así se mueven todos. Se juntan, oyen la voz. Así está naturalmente está preparada las ovejas con buen oído, discierne al pastor. Su voz, ah, mira esa voz de mi Señor, mi buen pastor Jesucristo. Oye la voz, distingue. ¿Cómo que distingue la palabra del pastor? Y distingue, siendo oveja, cuál es el rebaño verdadero y el falso. Por eso, siendo justo renacido, nunca pueden confundir esa iglesia falsa y verdadera o falsa. No se, jamás se confunde. Porque primero discierne la prédica. Ah, mira, ese pastor predica, pero él no es alma. Cuando yo tenía, ¿verdad? Y apenas edad, 6 años, 7 años, 8 años, y sí, después congregaba, ¿verdad? Me acuerdo, cuando era chiquitito, ¿verdad? Sentadito, estaba en la iglesia. Esa iglesia se llama iglesia bíblica. Y
Entonces, ahí yo congregando, ¿verdad? Sentado, siguiendo a mi papá y mi mamá, ¿verdad? En esa época, entonces estaba sentado, entonces maestra y maestra estaba predicando. Pero ahora yo siendo renacido, distingo. Mira, ese maestro no era de renacidos. Porque estaba enseñando buena obra. Siempre uno peca y hace buena obra. Estaba en eso. Entonces, la obra nuestra sea mayor que la obra mala, uno puede entrar al cielo. Obra mayor, mala, ¿verdad? Obra mala mayor que la obra buena, uno se va al castigo. Depende de obra. Un chiquillo, ¿verdad? Con hambre, estaba a punto de comer, toca la puerta afuera, dice. El día buena noche, el día 24 de diciembre, con gran frío, ¿verdad? Fuera. Alguien toca la puerta. El Juancito, ¿eh? En coreano, Chalsu se llama. Como aquí estoy como en Costa Rica, vamos a cambiar nombre. Chalsu, en el lugar de Chalsu, Juancito. Estaba a punto de comer, pero toca la puerta alguien. Un mendigo pide pancito. Está con hambre mortal. Él preparó pancito para compartir con su familia, pero viene un mendigo, casi muriendo de hambre con frío. Él entregó ese pan. Y un día pasando tiempo, él murió y se lleva ante presencia de Dios para ser juzgado. El ángel está poniendo obra buena, obra mala sobre balanza. Quedó equilibrado, dice. Equilibrio, mentira, no. Y pasando un poco de tiempo, un ángel dice, Señor, Señor, espéreme. Aquí yo tengo obra buena de Juancito. Pancito un día fue ofrecido al mendigo. Señor dice, ponga aquí. Aquí, ¿verdad? Obra buena. Entonces, al final, esa balanza se inclinó hacia obra buena. Señor dio sentencia. Juancito al cielo. ¿Una mentira o no? Sí, una fábula mentirosa. Así yo estaba escuchando. Por eso, dentro de mi corazón se ven esa enseñanza. Ah, yo tengo que procurar hacer buena obra. Me afectó un montón. Cuando yo llevando ya y secundaria, ¿verdad? Y mi madre me compró una campera bien cara. Terminando clase, ¿verdad? De colegio, para entrar a la universidad hasta la como casi 10 de la noche estudiamos. Y después apresurando, volviendo a la casa. Cuando yo estaba llegando cerca de mi casa a las 11 de la noche, un mendigo estaba en una tembladera en puente. Se va a morir. Aunque estaba corriendo con tanto frío, ¿verdad? Pasé delante de él. Y algo me jalaba atrás, que mi conciencia y esa enseñanza que había aprendido. ¿Cómo tú puedes irte de directo, delante de él que está muriendo de frío? Tú tienes campera, déjala. Pues yo quité mi campera, fue muchacho, ¿no? Y la cubrí, se la cubrí a él. Él se levanta, gracias, estaba. Está calentico, yo con frío, corrí, ¿verdad? Volví a mi casa, mi madre me vio. Campera, hijo, tu campera, ¿dónde está? Sí, mami, yo la dejé al mendigo. ¿Qué? Ese día era el día de mi luto. ¿Sabe cuánto vale esto? Con tanta dificultad económica, mi madre, por gran amor hacia su hijo, porque siempre anda de noche estudiando, ¿verdad? Su mamá ofreció a un muchacho, ¿sí o no? Ese muchacho entregó esa campera a ese mendigo. Por eso, al final, esa enseñanza inconscientemente estaba arrastrando mi corazón para que un día yo practicara, porque yo creí esa enseñanza de los maestros. Estaba yo practicando esto y creyendo, tengo que hacer buena obra. Aunque peco, siempre tengo que hacer mejor buena obra. Un día por lo menos no voy a ir al infierno. Dios me va a considerar como ese pancito de Juancito. Me equivoqué.
Y por eso, y siendo, ¿verdad?, en oveja de Cristo, oye, discierne. Ah, mira, en su enseñanza de pastor falsa, a este maestro falso. Pues mientras, siendo un justo, supongamos, ¿verdad?, congrega una iglesia falsa, ¿qué va a suceder? Escucha sentado. Ah, mira, así no está escrito en la Biblia. A ese pastor inventa esa cosa. Ah, mira, ese pastor parece que no era nacido. Mientras pasa una hora y media predicando a ese señor, ¿verdad? Uno criticando termina, nunca será alimentado. Por eso, siendo justo renacido, siendo oveja de Cristo, oye la voz y la distingue. Esa voz no. Esa voz sí. Uno distingue la voz del pastor, lo sigue. Eso es lo que dice, ¿verdad? San Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo se hace oveja? Siendo santo total, justificado total. Por eso, condiciones dice, ¿verdad? Acá, San Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, siendo santo, justo, una vez para siempre sellado con el Espíritu Santo, se convierte como oveja de Cristo. Y oye la voz, distingue y sigue al pastor. ¿Cómo va a seguir al pastor? ¿Cómo sigue a Cristo? Guiado por el Espíritu Santo, hoy en día uno camina. Por eso, siendo ya justo renacido, siendo oveja de Cristo, distingue la voz de Dios y distingue cuál es la iglesia verdadera y la falsa. Y nace gana de congregar, nace gana de tomar leche espiritual, nace servir al Señor, nace predicar el Evangelio. Por eso muchos hermanos gastando su energía, su trabajo, su tiempo, sus materiales, predican. Porque nace dentro del corazón de uno, ¿verdad? Y congregan. ¿Quién obliga que congregue? Nadie. Esto ya naturalmente nace. ADN ya está cambiado, ¿sí o no? Entonces, según ADN espiritual, Espíritu Santo que mueve, uno actúa. Eso se llama obedecer. Mientras usted vive aquí, en el mundo, Espíritu Santo mora en usted siendo renacido. El Espíritu Santo constantemente va a hablar hacia usted. Le da gana, le da el querer. De repente está en su casa, nace. ¿Verdad, Cana? De predicar, visitar tal lugar, se viene preocupación. ¿Cómo estará esa gente, esa familia, ese tío mía, tía mía, ¿verdad? Y primo, prima, ¿y qué? Se viene preocupación. Espíritu Santo genera esa sensación espiritual también, ¿verdad? Y de repente se preocupa por algún alma, de repente se viene gana de formar algún grupo de gente y evangelizar. De repente nace. Ocupamos distinguirse o no. Ese querer que viene de mí, de Dios o de diablo. Esa cara que tengo yo, ¿es de Dios o de engaño de Satanás? Por eso es importante conocer la Biblia. Aquí hay brújula que indica siempre al norte. Por eso, mientras ustedes viven siendo salvo renacido, siempre van a sentir esto. Lo que nacen, usted cuando lee la Biblia se identifican igualito. Wow, así Pablo vivía, así Pedro vivía. Ah, mira, así Juan también vivía. Antes o después, ¿verdad? Pero siempre cuando usted contacto con la palabra, se identifica. Wow, mira, eso es lo que yo tengo. Eso es lo que yo quiero. Cuanto más lee la Biblia, si esta palabra, ¿verdad?, actúa en su corazón, genera gran querer por el Espíritu Santo que mora, porque son código compatible ambos. La Biblia, Espíritu Santo que mora en usted, son compatibles. Cuanto más se lee la Biblia, Espíritu Santo, gozoso. Y nace constantemente el querer comer hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Por eso, importante, ¿verdad? Siendo ya oveja, sigue al pastor en el rebaño de él. Eso es formación de hoy en día iglesia.
Pues en la iglesia usted escucha, 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 siendo ya bien alimentado, distingue más y más, ¿verdad? Un día usted ya está sirviendo, caminando, llevando hasta tierra. Ya mientras nosotros estamos, ¿verdad? Congregándonos en el rebaño del Señor, el Espíritu Santo sabe que eso es lo que muestra constantemente. Un día el Señor dice, San Mateo capítulo 16, verso 24, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz, síganme. ¿Cuál es condición para seguir en pos de Cristo? Cualquiera dice, nadie es excepto, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve la cruz. De fe dice, sígame. Así que sin negación a sí mismo, sin llevar la cruz, ese no es seguir a Cristo. Teoría se llama, teoría. Hoy en día usted puede encontrar mucha información en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Multimedia, ¿verdad? Ofrece un montón de información a ustedes. Usted puede escuchar, pero de vez en cuando, muchas veces no sirve nada esto. ¿Para qué aprender? ¿Para qué oír si no practica? Por eso nosotros tenemos que chequear lo que oímos y aprendemos y realmente estoy llevando según palabra, pero no me gusta. Entonces uno sigue por su lado cuando negó a sí mismo. Palabra dice una cosa, uno piensa otra cosa. Para seguir la palabra del Señor, ¿cómo? Tiene que negar este lado, ¿sí o no? Y sigue la palabra como ovejas, sigue al pastor. Uno sí mueve según su gusto. Esto me gusta, por eso lo hace. Usted no vive con su negación, siendo rey de sí mismo, mandatario de sí mismo, porque siempre hace lo que usted quiere, por ejemplo, ¿verdad? Siempre uno puede entender, mientras usted quiere hacer algo según la voluntad de Dios, viene un choque por esta cara. No quiere ella, se choca. Por eso viene conflicto. Si es justo, uno justo renacido. El Espíritu Santo dice una cosa, la carne dice otra cosa, se choca. ¿En dónde? En su corazón. Y esa negación, tirar esa voz carnal para seguir la voz de Dios, la palabra del Señor. En Corea, ¿verdad? Sí, un día y llegaba muchos misioneros fuera del país. Ahora ya Corea es ya como primero o segundo país que envía misioneros fuera del país ahora, ¿verdad? 1960, ese tipo de rango de etapa, Corea era fracasado 100%. Casi está en primer lugar. Después de Somalia era penúltimo pobreza llevaba Corea. Ese tiempo algún misionero de Inglaterra, de Holandía, ¿verdad? Y los Estados Unidos. Algunos misioneros dejando su comunidad entraron en Corea. Ellos pasando mucha dificultad, predicaba, servía. Por eso ahora ya Corea tiene iglesia. Obviamente iglesia falsa un montón. Iglesia renacida verdadera desde 1960 pico se empezó a entrar en misioneros verdaderos, renacido. Por eso se forma iglesia verdadera allá en Corea. Un día ese misionero, un misionero, ¿verdad? Compartió testimonios. El lunatito ese tiempo visitó a Filipinas para llevar algún seminario. Justo cuando llegó en el seminario, para llevar el seminario, ¿verdad? Viene huelga terrible en Filipinas. Se levantó gran contra hacia los estadounidenses, llamando, ¿verdad? Embajada estadounidenses, están buscando algún gringo, ¿verdad? Para matar y, ¿cómo se llama? Atar, algo así. Pero él estaba escondido. De repente estaba orando, Señor, ¿cómo hago? Dentro del corazón de él, ¿verdad? Se viene ya como, sal a predicar. Una cosa así. Sal a predicar.
Estoy, Señor, está buscando ellos para matar a mí. Pero el Señor dice, sal fuera a predicar. Cuando se ve ese gran querer, ¿verdad? En su corazón, bíblico no. El Señor nunca dice, cuando tiene dificultad, no predique. Nunca dice así. A tiempo, fuera de tiempo. Predicad, dice, ¿verdad? Soporta aflicción, dice. Escape de aflicción, no. Soporta aflicciones. Haced obra de evangelista, dice. Segunda Timoteo capítulo 4, ¿no? Nace, gana de predicar de repente. Entonces, ¿qué? Se viene detenimiento, ¿verdad? Por la carne, porque se siente ya miedo, peligro también o no. Conflicto, pero él niega a sí mismo, salió afuera, según la voz del Espíritu Santo. Entonces, mirando, ¡ay, está gringo! Gringo, gringo, está así, vamos. Gran multitud de filipinas, gente filipina se acercan a él para tomarlo, para, ¿verdad? Como ya matar. Él empezó a gritar, no soy estadounidense, no soy gringo, así dijo él. Señores, no soy gringo, soy cristiano. Él empezó a predicar. Vengo aquí para predicar el amor de Cristo, el evangelio de la salvación. Usted está todo bien listo, preparado para entrar al reino de Dios. Óigame por favor, óigame por favor. Morir en cualquier momento yo puedo. Matarme en cualquier momento puede ser. Siéntese por favor, oigan por favor. El Espíritu Santo tocó a ellos, se quedaron callados. Empezaron a escuchar la palabra ese día. También se salvó. Él hubiera estado escondido, realmente ese gringo hubiera muerto. Él fue rescatado de la muerte ese día, haciendo caso de la palabra. De vez en cuando en mi vida, ¿verdad? Pasaba hambre. Cuando era joven, cuando yo fui salvo 20 años, creciendo en la iglesia de Cristo, cuando yo tenía 20, ya 4 años yo decidí ya, ¿verdad? Aprender la palabra del Señor, total. Pasando hambre también, ¿verdad? Pasando mucho entrenamiento. Cuando tenía 27 años yo salí fuera del país. Pasando fuera del país, ¿verdad? Pasando alguna dificultad económica. En casa no hay ni un grano de arroz. No sé si alguna vez ustedes encontraron una situación así. En casa ni un grano de arroz. Coreano, arroceros. Hay que comer para tomar fuerza. Nada, pero absolutamente nada. Mi esposa dice que no hay nada. Entonces automáticamente uno pasa hambre. Pues ese tema yo pregunté, Señor, ¿cómo hago? Tengo hambre. Día con día estaba acostumbrado a predicar, a salir afuera. Ese día con hambre salgo o no, sin fuerza como. Pero la Biblia nunca dice, con hambre no predique, no dice. Y predicar a toda criatura. Pero no. Soporta aflicciones. Sé. Dice, ¿verdad? Obra de evangelista. Señor me mandó a predicar. ¿Quién me mandó, Señor? Entonces eres mi patrón. Señor me mandó para qué? Para que me preocupe y para que me esté sentado, que esté mirando, en la calle. No, Señor me mandó que predique, entonces tengo que predicar. Dios nunca dice, yo voy a dar siempre que coma. Lo dijo, pero me mandó. Entonces Él se encarga otra cosa, debe ser, ¿no? Con hambre y salimos predicando. Cuando ya regresamos hacia nuestra casa, hasta hoy no sé quién, no sé, estaba esperando una cantidad de arroz, de vez en cuando con mango. No entiendo yo muchas veces.
Cada vez que, ¿verdad? Si uno ya vive por la fe sabe qué significa. La fe es oír, significa oír, ¿eh? La fe es poder oír, el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. ¿Eso qué significa? Justo oye mi voz. Eso significa, sin oír no hay fe. Sin fe no hay vivir. Por eso Santiago constantemente está hablando, si tú eres santo justo, muéstrame tu fe con tu obra, dice. ¿Dónde está tu obra? Si tiene fe, no puede faltar fruto. Muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con mis obras, dice. Obra, fruto, producto del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la fe. La fe siempre se conecta con práctica, la fe siempre se conecta con obra. Uno tiene fe verdadera, no puede faltar obra. Por boca dice, ¿verdad? Soy justo, pecando día con día. ¿Dónde está su seguridad? Romanos capítulo 8, verso 1 dice así. Pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? ¿Quiénes son justos renacidos? ¿Quién es libre de toda condenación? El que está sellado con el Espíritu Santo y guiado por él. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. Por eso los que son guiados por el Espíritu Santo significa los que oyen la voz del pastor y siguen guía del Espíritu Santo. Por eso, siendo justo renacido, tiene ya corazón bien dispuesto para oír la voz del Señor. Diga lo que diga, no hace caso. Eso se llama obediencia. David vivía así, ¿no? Salmo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, ¿qué significa? Yo soy su oveja. Entonces, ¿oveja qué? Sigue a su pastor, ¿qué? Oyendo la voz. ¿Usted no ve? Primera Samuel, segunda Samuel. ¿Cómo actúa David como oveja de Jehová? Aunque él piensa una cosa enormemente, pero palabra del Señor dice, se niega todo. Sigue la voz del Señor. Ya vemos acá un poco. Primera Samuel. Primera Samuel, capítulo 30. Primera Samuel, capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pero llora, pero demasiado llora.
hasta faltar su fuerza, dice, para llorar más, ¿verdad? Ya no puede llorar más porque ya no tiene fuerza. En esa ocasión, verso 5, las dos mujeres de David, hay Noam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron todas igual las mujeres de David con sus hijos, ¿no? Sí. Y David se ha angustiado mucho. El sentimiento, ¿verdad? Se ha angustiado mucho. Se ha deprimido mucho. Se ha entretecido mucho, ¿no? David se ha angustiado mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo que sigue a él, cuando 600 varones. Ya por ver que no queda nada. Su casa se han quemado. Sus mujeres, hijos y hijas se llevaron. Ese siglo donde ellos estaban formando su vida, se quemó todo. Se volvió en ceniza. Entonces ellos están bien angustiados y se han enojado. ¿Qué ganamos siguiendo a él? Matémoslo. Eso es la intención de ellos, ¿verdad? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaba así, querían matar. David, peor que todo, estacionó. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, dice. No mira nada ahora, solo mira a Jehová nada más, ¿verdad? Y 7. Y dijo David al sacerdote Ayatán, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David no tiene ya confusión, ya oyó la voz de Dios, mueve. Partió pues David. ¿Qué es lo que manda en el corazón de David? La voz de su pastor Jehová. Palabra de Dios es la que manda. Corazón de David y vida y dirección, orientación de todo. Eso se llama oveja de Cristo, oveja de Dios. Oye la voz, genera fe. Sí, Señor. Veo total arruinado, destruido, quemado total. No tengo nada de esperanza acá, pero Señor, tú me dices, ve, voy. Alcanzará, entonces alcanzaré a ellos y venceré a ellos, porque tú me prometes. Solo Él. ¿Quién partió? Él partió, dice, Él partió. Él convence, vamos, 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 por favor, Dios me dice esto, vamos, muchacho, levántese, por favor, sí. Hubiera dicho, ya está apedreándose. Ellos quieren matar, ¿sí o no? David no quiere convencer a ellos, dejándolo. Sigue la voz del Señor. Partió, dice, partió. Él solito partió para llevar que era contra ese, ¿verdad? Amalexita, ese ejército de Amalexita. Él quiere pelear contra él, porque Dios me dice, ve, sí, Señor, voy. Él va. Apenas ellos llorando, llorando y llorando, hasta sin fuerza, ¿verdad? Viendo que David se levanta y va. ¿A dónde va? Ellos apenas convencidos ya se mueven detrás de David. Cuando llegan, ¿verdad? Sí, Sorente, ¿verdad? Besor. Torrente Besor. 400 pasa, 200 no pueden pasar, porque ni tienen fuerza. Para cruzar este torrente, pasar no puede. Por llorar, por haber llorado tanto. Ni tienen fuerza para continuar corriendo, montado en caballo. Se quedan sin poder cruzar el torrente de Besor. David final que encuentra con un joven egipcio, ¿verdad? Pregunta, ¿de dónde viene? ¿Eres enemigo? Es enemigo. Eres el que uno de ellos que quemaron la casa, llevaron cautivando, ¿verdad? Sus mujeres, sus hijos e hijas.
¿Con su ira David lo mata? No, convence y gana, ¿sí o no? Y final, él lleva a David. ¿Dónde está Amalekita? ¿Dónde está haciendo fiesta? Empezó a llevar guerra. Un día y medio mata y mata y mata a ellos. Apenas 400 amalecitas se escaparon montados en camellos. Camelo, ¿verdad? Camelo. Camellos. Sí, pronuncié mejor primero entonces. Montado en camello, 400 jóvenes, amalecitas se escapan. Todos quedaron muertos ya. Según la promesa de Dios, David venció. David, oveja de Dios. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen. Yo las conozco, ellos me siguen, dice. Tantito, ¿verdad? Y primera Samuel, capítulo 22. Cuando estaba bien perseguido por Saúl, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se habían en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda, vete a tierra de Judá. ¿Qué significa tierra de Judá? ¿Dónde está Saúl? Para matarlo a David. David se escapó de Judá. ¿Por qué se escapó de Judá? Toda la vida David, Saúl quería matarlo. ¿Dónde se encuentra? Envía su ejército para matar. De vez cuando Saúl también aparece, juntamente con su ejército para llevar guerra para matar a David. Cuando David está tocando arpa, Saúl, ¿verdad? Tira lanza para clavarlo en la pared. Una vez se escapa, otra vez tira. No abandona a Saúl para matar a David. Pues ahora, ¿verdad? David, demasiado ya afligido. Un ratito quiere respirar, escapando en tierra Moab. Por lo menos ahí ya no alcanza Saúl, ¿verdad? Se escapó a Moab, tierra ajena, para descansar poquito. Pero Dios manda su profeta Gad. ¿Qué dice? Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te esté en este lugar fuerte. Anda, vete a tierra de Judá. Entra, no quede acá. David, entra en la tierra de Judá otra vez, está diciendo. Sí, pero uno, ¿qué va a decir? No, Señor, por favor, entiéndame. Un poquito aquí yo voy a respirar. Descansando una noche por lo menos, por favor. Estoy acongojado. Me persigue demasiado. Saúl ya me ve, me mata. Puede poner mucha excusa. Ahí está David, oveja verdadera de Jehová. Jehová envía a su profeta, ¿no? Eso tiene que entender también. Dios habla a uno directo por el Espíritu Santo, dando gana el querer según la voluntad de Dios, según la Escritura. O de vez en cuando Dios habla por otra persona, por profeta, por la iglesia, por algún hermano o hermano que caminan conforme a la voluntad de Dios, viendo su mal vida, aconseja. Hermanos, no es así. Hermana, no es así. Hoy en día cuesta, ¿no? Porque uno se siente ofensivo así. ¿Quién es usted para enseñar a mí? Altivo.
muy altivo, lo quiere aprender. Por eso no son guiados por el Espíritu Santo muchas veces, según su deseo. Y te ve pasando más allá, sufre un montón. Y se quebranta su corazón, se humilla total. Uno que aborrece consejo de Altísimo, ¿con qué termina? Con tiniebla, sufriendo, afligido. De fe ya, montón de años de fe. Wow, ese hermano tenía razón, me equivoqué. Se pierde un montón de tiempo. Así se envejece. Aprendiendo una cosa, otra cosa, aprendo poca cosa. Ah, mira, yo experimenté por 10 años. No es así. Para aprender una sola cosa, ocupa 10 años. Como Noemí, ¿verdad? Con Elimelech, con sus dos hijos, Malón y Kelión, se fueron. Viendo que viene dificultad económica en Belén. No, no, nosotros nos quedamos acá. Si quedamos acá, vamos a perder todo. Vamos, vamos, vamos hacia Moabita. Campo de Moab se fueron. Primero murió Elimelech, segundo Malón, después Kelión. Pasando 10 años quedan 3 viudas. Noemí aprendió, sí, obviamente, después de haber pasado ¿cuántos años? 10 años. Aprendió que no debería apartar de Belén. Belén, ¿qué significa? Casa del pan. Hoy en día la iglesia. No debería dejar congregar. No debería dejarme alejado de la iglesia. Pasando 10 años yo perdí todo. Pero cuando ya Noemí volvió a la tierra, Belén, casa del pan, viendo todo. ¿Quién es esto? ¿Esto es Noemí? Ese tono, ¿cómo significa? ¿Está contento? Volver Noemí. ¡Wow! Noemí, ya volvió. ¡Qué lindo! Ahora está bien ubicada. No falte congregar. Vamos, vamos, vamos adelante. Ve, estamos bien contentos, felices vivimos. Él volvió. Ella volvió chupada ya. Así volvió. Alguno pregunta, ¿esto es Noemí? Se asusta porque está demasiadamente afligida, enflaquecida, está bien arrugadas. Yo no. Por estar tan preocupada, ¿verdad? Cara está bien chueca. Este es Noemí, no puede ser. Cuando ella estaba con nosotros, estaba bien gordita, ¿no? Ahora, ¿por qué está flaca así, como mi dedito? Noemí, ¿qué es esta? Así está preguntando. Pero ella al final dice, no me llame Noemí. Noemí, ¿qué significa placer? Gozo significa. No me llame Noemí, sino Mara. Dígame Mara. Estoy afligidos, amargada soy. Mara significa amargura. No me llame gozo, sino amargura. Así soy yo. El Todopoderoso me ha afligido por 10 años, humillándome total. Señor, ¿enseña solo en la iglesia? Obviamente. Fuera de la iglesia no enseña, también enseña. Nuestro Dios omnipresente. Conocer todo. Es cuando algunos se enaltece el corazón, Dios lo saca afuera. Vaya usted. Usted no agrese nada por lo que estar en la iglesia. Parece que ellos se van solo, parece, ¿eh? No es así. Dios saca afuera para tratar aparte. Ahí el Elimelech, esposo de Noemí, humilde, consulta. No, esa época expresa la Biblia así. Veamos el, el libro Ruth, antiguo de 1 Samuel viene, ¿eh? Ruth, el libro Ruth, capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
¿Qué dice? Versos 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Acá no hay consulta. Elimelech, antes de mudarse, preguntó a Jehová: Dios, veo ahora gran hambre en Belén, ¿a dónde voy yo? ¿Me quedo acá? Yo voy. ¿Consultó? ¿Preguntó? David, antes de mover, siempre pregunta a Jehová: ¿cómo hago? Ya mi ciudad está quemada total, fracasada total. Se llevaron cautiverio todos mis familia, familia de mis seguidores, todos se fueron. Ya no sé si están vivos o muertos, no sé. Ellos quieren matar a mí ahora ya. Señor, ¿cómo hago? Pregunta o no, consulta. Jehová Dios, enséñeme por favor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Me quedo o voy o escapo para no morir por ellos? ¿O sigo ese enemigo? ¿Qué, Señor? Dígame. Señor dice, ve para seguirlos. ¿A qué? A los enemigos, ¿verdad? David vio la mano de Dios según su palabra. Elimelech, ¿a quién consultó? Ahora veo hambre. ¿Él está pasando hambruna? No. ¿Cuándo volvió Noemí? ¿Qué dice? Ruth capítulo 1, versículo 20-21 dice, ella les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, dice. ¿Qué dice? Llena fui. ¿Cuándo fue Noemí? Llena fue al campo de Moab, porque Dios le ha bendecido o no. Pero vuelve después de 10 años con su desobediencia, ¿verdad? ¿Y qué? Mano vacía, chuelca, fracasada, afligida, amargada, vuelve, perdiendo su esposo, sus 2 hijos. ¿Cómo explica esa situación? Pues ahora vean, ¿verdad? Antito de Ruth, ¿verdad? Capítulo 21 de Jueces, versículo 25. Están hablando en esa etapa qué característica, qué tendencia espiritual llevaba Israelita ese tiempo. Mientras está pasando 16 jueces sin el rey, ¿verdad? 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días, dice, no había rey en Israel. ¿Cómo no había rey en Israel? Jehová Dios es el rey. Jehová Dios es el pastor de rebaño israelita. ¿Cómo no había rey? Así no respetaban ellos a Dios como rey. Por lo cual su palabra no funcionaba en la vida de ellos. Entre ellos uno es Amalek. ¿A quién consultó? A Jehová preguntó, Señor, ¿qué hago yo? ¿Me quedo aquí con hambre en Belén con mi familia o voy? Nos es guiado por la palabra de Dios. ¿Cómo no va a fracasarse? Esta situación, ¿cómo se llama? Salmo dice, el libro Salmos, sí, vamos a ver. Sí, Salmos 60 sería 60, versículo 8. Salmos 60, Salmos capítulo 60, verso 8. Leamos con voz alta junto, vamos. Moab, pasica para lavarme.
Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Moab, campo de Moab, a donde llegó Elimelech, sus dos hijos y Moab, Naomi. ¿Qué dice? Moab, pasica para lavarme. Eso, Moab es tierra donde Dios lava, poniéndolo a uno en agua, en vasija total, lava, sacando su mugre. Si no se lava, ¿verdad? En Belén, Dios manda a Moab y lava, con tanta fricción, dolor y sufrimiento, y lava. Aquí no hay, ¿verdad? Baño público. En Corea, cuando era yo chiquitito, había muchos baños públicos. Ahí se van, ¿verdad? Muchos. Porque no había en cada casa su propio ducha, no hay. Entonces, en baño público. Hasta hoy hay, ¿verdad? Pero mucho más moderno que antes. Cuando era yo chiquitito, ¿verdad? Siempre mi papá me lleva para lavarme en pasica. No mucho, al año, ¿verdad? Como algunas veces, cuando viene gran feriado, ¿verdad? Viene en Corea, los padres llevan su hijo para lavar desde cabeza para de pie. Casi me quita piel. Cuando era muy chiquito, mi mamá me llevaba más peor todavía, peor todavía. Mi papá por lo menos me perdona un poco. Mamá no perdona ni un pedazo de, ¿cómo se llama? Ni un pedazo de piel donde está pegado mugre. Quita, quita. Cuando ya estoy viendo rosado soy, despela yo. Una vez entra casi mi mamá, cuando era chiquitito, ¿verdad? 2 horas de innovación. ¿En dónde hace? En Pasica, en Moab. Belén es sombra de la iglesia, Moab, mundo. De vez en cuando no se comporta bien aquí en la iglesia, Dios saca afuera. Tú no estás agradecido para nada. Tú no aprendes nada. Tú no se humilla. No camina. Dios saca afuera. Por 10 años. Después pasan 10 años. ¿Con qué corazón volvió Noemí? Humillada, quebrantada. ¿Sí o no? Por eso nuestro Dios omnipresente. En iglesia obviamente trabaja. Fuera de iglesia también trabaja. Nuestro Dios así sabio, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es bendecido es? Uno que oye su voz, hace caso y mueve con obediencia. De vez en cuando no puede obedecer, se sujeta. Sujétese, dice la Biblia. Obedecer y sujetado, dice la palabra. De vez en cuando ni entiende por qué. De repente a David Dios manda, ve, pelea con él, tú vence. Solo yo con él, ¿cómo? Pero él va, sujetado va y vence igual. Así nuestro Dios es verdad. Por eso siempre el Espíritu Santo nace en nuestro corazón. Cuando oye su voz, hace caso. Eso se llama obediencia. Se oye la voz de Dios, se ve en el cana según la voluntad de Dios. Dios empuja el querer con el querer, ¿verdad? No, no, yo no, 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 no. ¿Qué significa esto? Eso se llama, acá dice, Primera Tesalonicense capítulo 5, Primera Tesalonicense capítulo 5. Versículo 19. Si leamos juntos con voz alta, vamos. No apaguéis al Espíritu. Mayúscula, Espíritu Santo significa, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu. Así el Espíritu Santo como si fuera fuego, da esa gana, con calor, le da. Hay que hacer caso rápidamente, pero se tarda. No, no, no. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué significa? Esa desobediencia significa apagar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué se va a sentir?
Señor dice, uno no hace caso. Señor muestra revelación por dónde ir, pero no hace caso. El Espíritu Santo se siente contristado. Por eso dice Efesios capítulo 4, el libro Efesios, antito, Efesios 4, capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, verso 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Así dice. No contristéis al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está contristado por la desobediencia de un justo. No hace caso. El Espíritu Santo está contristado. ¿Qué se genera en el corazón de uno? Tristeza, aflicciones, debilidades. Pues de vez en cuando, aún siendo justo, ¿verdad? Vive mal, debilitado, afligido, no tan contento. ¿Por qué? ¿Por qué no vive disfrutando gozo? ¿Por qué no vive feliz? ¿Por qué no vive llena de alegría? ¿Por qué no? ¿Por qué no viven con paz y felicidad, llena de tranquilidad, con gran consuelo? ¿Por qué no? Malvida. Por apagar el Espíritu Santo viene contristación del Espíritu Santo. Usted nunca puede evitar, si es renacido o si son renacidos, lo que siente el Espíritu Santo, usted siente. Usted vive según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está contento, usted contento está. Contra la voluntad de Dios, siguiendo la carne, usted dando lugar al diablo, vive mal, el Espíritu Santo está contristado. Usted está contristado. Amén. Pues es importante cómo caminar siendo cristiano renacido. Por medio de ese, por estar contristado, ¿qué se genera? Mira, me equivoqué. Cuando uno sufre tanto, medita, piensa, ¿verdad? ¿Por qué me pasa eso? Mira, me equivoqué. Arrepentimiento, bien. Por eso, 2 Corintios 7 dice, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. 2 Corintios capítulo 7, verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Por eso, por causa de por estar contristado, ¿verdad? Se viene arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa salvación para pecadores aplicaría salvación para vida eterna, siendo justo, salvación en vida cotidiana, ¿verdad? Para que se oriente bien según la voluntad de Dios. Por eso se forma contristación o tristeza por apagar el Espíritu Santo. Dios nunca abandona a sus hijos. Trata y trata. Él vence. Por eso mejor ya, en primer round, se tire. Hasta 15 round quiere aprender, quiere pelear con Dios, quedan quebrantado uno más bien. Pues uno que es sabio en primer round, sí Señor, me equivoqué, yo no, Señor que me corrija. Así, arrepentido ya se cambia, viviendo diferente que antes. Por eso, y por su fruto, ¿verdad? Por su fruto. Se conoce el árbol. Siendo árbol bueno, justo, renacido, se ve su fruto. Espíritu Santo en esto trabaja sin abandonar a su justo renacido. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.